Un gusto saludarlos. Les damos la más cordial bienvenida a este webinario organizado por el Ministerio de Educación Pública en el marco de la formación permanente dirigida al personal docente de español, el cual se desarrolla al inicio del presente curso lectivo. Este espacio formativo tiene como propósito fortalecer el desempeño del personal educativo, atendiendo necesidades identificadas en la práctica cotidiana y aportando a un inicio de curso con bases sólidas para la gestión institucional y el aprendizaje del estudiantado. Agradecemos su participación y les deseamos que esta actividad les resulte de gran provecho. El webinario que nos convoca hoy se titula De la gramática al diccionario, el lenguaje inclusivo, y tiene como objetivo fortalecer las competencias de la persona docente en el ámbito pedagógico y técnico para mejorar la calidad educativa y el bienestar institucional. Les habla Laura Melisa Fallas Zúñiga, asesora nacional de español en el Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada del Ministerio de Educación Pública, quien los acompañará como moderadora de este evento. A todas las personas participantes les solicitamos, por favor, llenar el registro de asistencia que se encuentra en el chat a partir de este momento. Para comenzar con el webinario, daremos el pase a la especialista Lilian Rojas Blanco, quien es docente universitaria e investigadora, bachiller en enseñanza del castellano y literatura y licenciada en lingüística de la Universidad de Costa Rica, máster en educación con énfasis en docencia de la UAM. Formó parte del cuerpo docente de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Universidad Nacional durante 34 años y de la Escuela de Filología, Lingüística y de Literatura de la UCR por 22 años. Participó en numerosas comisiones de trabajo y ha sido lectora de numerosos trabajos finales de graduación en el nivel de licenciatura, tanto en la Universidad Nacional como en la Universidad de Costa Rica. Ha ofrecido diversos talleres, capacitaciones y charlas sobre temas relacionados con el lenguaje, enseñanza del español, lenguaje inclusivo, gramática, argumentación, así como capacitaciones relacionadas con los nuevos programas de estudio vigentes en el MEP. Todas estas dirigidas tanto al personal universitario como a docentes y asesores del Ministerio de Educación Pública. Ha laborado como participante o responsable en varios proyectos de investigación de la Universidad Nacional. Ha sido autora o coautora de ponencias, artículos y libros. Entre ellos, cabe mencionar Poesía de humor e ingenio, Costa Rica, 1860-1910, 2003 de la UNED. Guía del uso del lenguaje inclusivo de género en el marco del habla culta costarricense, 2015. El artículo científico para revista académica, Pautas para su planificación y edición, de acuerdo con APA 2014. Análisis estructural de la categoría Aumentación en el español de jóvenes costarricenses 2022. Adelante, doña Lilian, bienvenida. Muchas gracias, doña Laura. Reciban un cordial saludo. Es un gusto estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación. El tema que nos ocupa es de la gramática al diccionario, el lenguaje inclusivo. Este material está preparado con base en el libro Guía de uso del lenguaje inclusivo de género, en coautoría con Marta Rojas y financiado por el Instituto de Estudios de la Mujer. La mayor parte de la información se deriva de una unidad didáctica elaborada en el marco de un proyecto de capacitación dirigido a docentes de la universidad, de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje. Nuestro agradecimiento a ambas instancias. Asimismo, se desarrolló con consulta a la nueva gramática de la lengua española, al diccionario de la lengua española y a la ortografía de la lengua española. Este es el contenido. Básicamente trabajaremos tres grandes áreas: el género en la gramática, procedimientos para señalar las diferencias de género y estrategias textuales de uso del lenguaje inclusivo. El género en la gramática, nuestro primer apartado. En lo relativo al género, la nueva gramática habla de marcado y no marcado. El género no marcado es el masculino,
tiene valor general que incluye a la forma marcada, es decir, el femenino, y se considera innecesaria la mención del término marcado, según la gramática. Contexto inmediato y razones extralingüísticas permiten colegir que se hace referencia a las personas de un sexo u otro. Veamos, los españoles son, junto con los italianos, los que menos ayudan a las esposas en las tareas domésticas. Aquí, con la frase a las esposas, se deduce que los españoles alude a los varones. El número de españoles que han sido ordenados sacerdotes en los últimos años. Los sacerdotes son varones en el credo católico romano. Los congresistas se desafían a ver quién es el primero en vasectomizarse, pues obviamente se refiere solo a varones. Los españoles tienen la costumbre de hacer la siesta. Este ejemplo, la nueva gramática lo tomaría como genérico. Lo que no se nombra no existe. Por otra parte, en los estudios de género, no en la nueva gramática, se ha aducido que si no se nombra la parte femenina, se invisibiliza. Veamos la imagen. En la historia, los hombres. ¿Y dónde estaban las mujeres? Plurales masculinos genéricos. Había hecho además un acuerdo con su librero de París para recibir las obras de los escritores más leídos. El residuo de una laboriosa diversión de veraneantes desocupados y febriles. Ambos ejemplos de la nueva gramática. Son, en cambio, muchos los contextos en que el uso del masculino plural, los escritores, los veraneantes, abarca a los individuos de ambos sexos, aun cuando el contexto o la situación podrían dejar o no dejar suficientemente claro en algún caso particular que ello es así. Tenemos esta imagen. Me invitaron a una fiesta solo para gerentes, jueces, directores generales, secretarios, interventores, jefes de sección de negocios, inspectores. ¿Y ligaste? Todos éramos chicas. Presencia de la mujer en las diferentes profesiones. Recomendación ante la ambigüedad en el uso del plural genérico. De nuevo, ante el plural genérico, mantenemos que han de preferirse para la claridad de la inclusión las formas desdobladas o alguna otra expresión equivalente. Los escritores y las escritoras, quienes escriben, los escritores tanto hombres como mujeres, los escritores, sea cual sea su sexo. Series coordinadas, desdoblamiento. Dice la gramática, en el lenguaje de los textos escolares, en el periodístico, en el de la política, en el de la administración y en el de otros medios oficiales, se percibe una tendencia reciente de intensidad variable según los países a construir series coordinadas constituidas por sustantivos de persona que manifiesten los dos géneros. Ejemplos. Durante más de 40 años, las niñas y niños colombianos han sufrido extrema violencia. Una masiva ovación de los diputados y las diputadas. El desdoblamiento lo señala la nueva gramática como uso de cortesía en vocativos, en saludos, en encabezados de correspondencia, señores, señoras y señores, amigas y amigos. Sin embargo, la nueva gramática lo considera innecesario cuando el género no marcado, el masculino, es suficientemente explícito. Posibilidades que abre la nueva gramática. Reconoce que podría no quedar suficientemente claro en el contexto que el masculino plural comprende ambos sexos. Añade que para evitar la ambigüedad se puede echar mano de ciertos recursos, como el desdoblamiento, el uso de modificadores restrictivos o de alguna frase aclarativa. Esta información es muy importante. La nueva gramática aporta estos ejemplos. Una opción posible es acudir en ellos a las fórmulas desdobladas, como los españoles y las españolas pueden servir en el ejército. Otra opción es especificar la doble mención mediante una frase que permita restringir o aclarar el sentido. La libertad individual de los miembros de un ejército que, a medio plazo, estará formado exclusivamente por profesionales, tanto hombres como mujeres.
La frase que restringe aquí el sentido está destacada en rojo, tanto hombres como mujeres. Según la propuesta de ley que pretende presentar en la Cámara Alta, los primogénitos heredarán la corona británica, sea cual sea su sexo. Y finalmente, veía llegar hasta mi casa a empleados de ambos sexos que necesitaban de mis servicios. Excelentes ejemplos. La palabra hombre, según la nueva gramática, puede tener el sentido genérico de especie humana, los hombres del siglo XXI. El contexto inmediato permite deducir si se habla del hombre como varón o como sinónimo de la especie humana. Enfatiza, eso sí, que la expresión los hombres no incluye de modo general a las mujeres. No lo hace, por ejemplo, en los hombres que viven en este edificio. Los hombres solo dicen mentiras. Factores extralingüísticos que determinan la claridad en cuanto a la palabra hombre. Estas diferencias ponen de manifiesto que el uso del masculino como término no marcado en la oposición léxica hombres-mujeres no está determinado únicamente por factores gramaticales, sino especialmente por las condiciones textuales o temáticas que favorecen la referencia a la especie humana. Tenemos una imagen. El masculino es el universal. Cuando digo el hombre, digo toda la humanidad. Contesta ella, o más bien pregunta, ¿no crees que se olvidaron de que la otra mitad de esa humanidad somos mujeres? Recomendación ante la palabra hombre como genérica. En estas condiciones se impone el uso distintivo de hombres y mujeres o una fórmula inclusiva como especie humana, seres humanos, personas. Otro apartado, colectivos o sustantivos abstractos. El uso de estos para evitar el genérico masculino plural lleva a imperfecciones léxicas o sintácticas que pueden resultar empobrecedoras para el idioma, señala la gramática. También llama la atención a que no son equivalentes frases como mis profesores, mi profesorado, nuestros vecinos, nuestro vecindario, pocos ciudadanos, poca ciudadanía, demasiados organizadores, demasiada organización. Veamos qué dice el diccionario de la lengua española. Dicho sea de paso, es posible consultarlo en línea y se actualiza periódicamente, lo cual nos supone ya una diferencia con el libro impreso de la nueva gramática. Primero, ciudadanía, cualidad y derecho de ciudadano. Llamamos la atención a la segunda acepción, conjunto de los ciudadanos de un pueblo o nación. Profesorado, segunda acepción, cuerpo de profesores. Así entonces, desde nuestra perspectiva, es pertinente el empleo de ciudadanía y profesorado con valor inclusivo, siempre, por supuesto, atendiendo al contexto de uso. En el caso de organización, no hay equivalencia con organizadores u organizadoras. Entonces, tenemos que recurrir a formas como personas organizadoras, grupo organizador, personas o personal a cargo de la organización. Se debe brindar un contexto suficiente para su clara comprensión. Dejamos varios términos más para su reflexión. Clientela, conjunto de los clientes. Estudiantado, conjunto de alumnos o estudiantes. Vecindario, conjunto de los vecinos de un municipio o solo de una población o parte de ella. Tenemos en dirección, conjunto de personas encargadas y la acepción 6, cargo de director. En cuanto a decanato, en la acepción 1, tenemos dignidad de decano, esto es, el cargo o puesto de decano. Para cerrar, dice la gramática, en pocos casos puede decirse de hecho que la interpretación genérica del masculino, en el sentido que se ha explicado, depende de factores estrictamente gramaticales. Añadimos, de nuestra cosecha, el contexto lingüístico, el extralingüístico, el histórico, el social, permean el lenguaje y la forma en que lo codifiquemos. Las prácticas sociales cambian y con ellas las formas textuales. De este modo, es una perspectiva que en realidad
tiene que ver con una visión de mundo, con una forma de vida, con un cambio en la concepción de la mujer. El segundo gran apartado corresponde a los procedimientos para señalar las diferencias de género. Abordaremos la gramática y el diccionario. Tenemos la imagen. Señora maestra, ¿cómo se forma el femenino? Partiendo del masculino. La O final se sustituye por la A. Señora maestra, ¿y el masculino cómo se forma? El masculino no se forma, existe. Reflexionemos. El primer procedimiento, heteronimia. Vamos a los ejemplos directamente. Yerno, nuera. Padre, madre. Padrino, madrina. Como ven, el femenino se forma con una raíz diferente a la forma masculina. Moción. Tenemos dos casos, por alternancia o incremento. Ejemplos generales, alumno, alumna, instructor, instructora, actor, actriz. Más específicamente, en cuanto a la alternancia de terminaciones, tenemos sociólogo, socióloga, veterinario, veterinaria, químico, química, estadístico, estadística. Por otra parte, tenemos la adición de A. Anfitrión, anfitriona, feligres, feligresa, lector, lectora, escritor, escritora. Llamamos la atención a que estos ejemplos fueron tomados de las entradas léxicas del Diccionario de la Lengua Española. En adelante diremos diccionario para abreviar. Y se acostumbra que la entrada léxica tenga primero la forma masculina y la última sílaba, generalmente, de la forma femenina. En los incrementos, siempre en la moción, tenemos el caso de esa, príncipe, princesa, líder, lideresa, feligres, feligresa, dados así en la última actualización del diccionario en línea. Con isa, histrión, histrioniza, con ina, zar, zarina, con tris, emperador, emperatriz. Y en la entrada 1 de actor, el femenino, actriz. Así se tomaron del diccionario tal cual vienen las entradas léxicas. Tenemos el caso de líder, lideresa, masculino y femenino. Y decimos acá como ejemplo, para el femenino se usa más la forma líder. Esa abreviatura FUM para el femenino se usa más. Es muy importante y tiene repercusiones en la enseñanza del género, en la enseñanza y en su aprendizaje, porque entonces a la par de lideresa va a convivir líder, es decir, la lideresa, la líder. El diccionario señala unas marcas geográficas, excepto en Bolivia, Ecuador, etc. Reflexionemos. ¿Cuál femenino para líder se está utilizando más en Costa Rica? ¿En cuáles grupos sociales? ¿En cuáles grupos etarios? Pasamos. Gerente ta. Lo mismo, para el femenino, más usado, la forma gerente, excepto en esos lugares. Nuevamente, hay repercusión en nuestro proceso de mediación pedagógica. Juez, jueza, aquí nos cambió la marca, dice FUT, es decir, para el femenino se usa también, ya no más, sino que aquí indica también la forma juez en las acepciones 1, 2, 3, masculino y femenino. Esto significa el juez, la jueza, pero también la forma, la juez. Como observación importante, en la nueva gramática se indica que la preferencia de juez o de jueza para la forma femenina ha logrado una aceptación diferente, la voz jueza, por factores sociales, geográficos, además de los morfológicos. Y se señala que en muchos casos obedece a la decisión personal de las mujeres que ejercen dicha profesión, que prefieran que las llamemos la jueza o la juez, la señora jueza o la señora juez. Esperemos que no sea la señor juez. Una más, se dice presidente.
presidente. ¿O acaso vos decís estudianta, dirigenta o cantanta? Puede ser, pero sirvienta se dice hace muchos años y nunca te he visto tan ofendido. Raro, ¿no? Bien, este ha sido un caballo de batalla por años en personas que piensan que la forma correcta debe ser presidente, porque ¿por qué no decimos estudiante o dirigenta? La evolución de los términos hacia su cambio en la terminación al femenino es desigual en el léxico. Hablemos del español. Es desigual. No todas las palabras acogen el cambio en la terminación. Debemos esperar el tiempo a ver si aparecerán estudianta o cantanta. Ejemplos de polisemia. Químico, química. Fíjense aquí que el femenino es polisémico. Tanto puede referirse a la ciencia en la acepción 4 como en la acepción 3, especialista en química, la especialista en química. También es polisémico el término músico, música, porque el femenino puede ser la persona que conoce el arte de la música o bien en las acepciones 4, 5, 6, información referida a la música como arte. Estadístico, estadística, es muy importante abordarla. En la acepción 2 nos indica que es la persona que profesa la estadística, el estadístico o la estadística. En la 3, en la 4 y en la 5 hacen referencias a la disciplina, perdón. Así que entonces tenemos que para la mujer es la estadística, no como he escuchado en tanta gente profesional decir ella es estadista, porque ese es otro término. Bien, el procedimiento 3 con uso de determinantes y adjetivos, tenemos como ejemplo fisioterapeuta, docente, testigo. Requieren entonces, según la nueva gramática, el uso de determinantes y adjetivos para marcar el género. Brevemente, como ejemplos, el recepcionista atento, los recepcionistas atentos, este testigo honesto, estos testigos honestos, ningún rehén liberado, varias fisioterapeutas graduadas. En el diccionario consultamos hacker, está en itálica, neologismo incorporado al diccionario y nos remite a hacker adaptado al español, como pueden ver aquí, J, A y Q. Y es masculino y femenino, el hacker y la hacker. Miembro, en la acepción 7, masculino y femenino, individuo que forma parte de un conjunto, comunidad o corporación. Es decir, el miembro o la miembro. Así, sin miedo, con respaldo del diccionario. En los sustantivos comunes tenemos un ejemplito de polisemia, como la policía de tránsito en una ciudad es el ente encargado de velar por el orden en la circulación de vehículos. La policía de tránsito velaba por el orden en la circulación de vehículos de la calle 13. Me deja siempre pensando si hay cierta ambigüedad, pero suponemos que la primera oración se refiere al cuerpo policial y la segunda a la mujer policía. El último ejemplo, el último procedimiento con adición de modificadores. Son palabras con género único, sea femenino o masculino, que tradicionalmente se conocen como epicenos. Tenemos víctima, persona, personaje. En estos casos, de ser necesario, tomamos lo dicho en apartado anterior, añadimos frases restrictivas o aclarativas. Analizará a los personajes femeninos o los personajes masculinos. Hubo varias víctimas de uno u otro sexo, también puedo decir de ambos sexos, varones, si me quiero referir solo a los hombres. Las expresiones persona docente y persona estudiante se utilizan como alternativas inclusivas y no sexistas a las formas tradicionales, el profesor, la profesora, el estudiante, la estudiante, etc. La finalidad
evitar la exclusión, visibilizar la diversidad, promover la equidad. Las ventajas: claridad y neutralidad, evita confusiones, tiene inclusión, reconoce la pluralidad de identidades y formalidad en textos normativos, académicos y administrativos. Aunque la RAE no avala lo anterior, en Costa Rica se ha institucionalizado en diversas entidades como parte de políticas de equidad y diversidad. Tomemos ejemplos: Ministerio de Educación Pública, de Salud, de Seguridad Pública, Poder Judicial Tecnológico de Costa Rica, UNED, UCR, INA, entre otros. En nuestro país se ha optado por priorizar la inclusión sobre la norma tradicional. Ello refleja una política lingüística consciente y con enfoque social, en nuestra opinión. Como ejemplos de estas entidades, vamos a rescatar 4 casos. En el TEC, las personas estudiantes, las personas docentes. En la UNED, las personas estudiantes matriculadas o las personas docentes responsables del curso. De la UCR y IEM, personas estudiantes, personas académicas, personas administrativas. Y del Ministerio de Salud Pública, las personas usuarias de los servicios de salud, las personas profesionales de enfermería. Existe también en el ámbito del derecho el concepto de personería jurídica, persona jurídica, que no son lo mismo. La persona jurídica es una organización, institución o empresa reconocida por el ordenamiento jurídico como sujeto de derechos y deberes. Es una entidad colectiva que actúa como si fuera una persona en el ámbito legal. Como ejemplos, rápidamente, la Cruz Roja, la Municipalidad de Alajuela, el Banco Popular, COSICE, Apple, Microsoft, Greenpeace, Cruz Roja, Coca-Cola, y ahí sigue. Recordemos, es fundamental consultar el diccionario, fundamental, y aplicar en el discurso el uso de formas no sexistas, pero atendiendo también a la comunicabilidad del texto. Nada ganamos si logramos un texto inclusivo, pero oscuro, de difícil procesamiento, de difícil entendimiento. Hay que prestar atención a la posición ideológica personal e institucional y al buen escribir. Para resumir, quedan aquí a manera de tabla los 4 procedimientos con la forma resumida explicada, raíces distintas para cada género en el caso de heteronimia, los ejemplos, el yerno, la nuera, la clase genérica como la considera la gramática, masculino o femenino, y cómo aparece en el diccionario. Por ejemplo, heteronimia con entradas léxicas diferentes, yerno más M, nuera F. En el caso de emoción, con sufijos, los ejemplos, la clase genérica masculino y femenino. En el diccionario, abogado, da, o sea, abogado, abogada, masculino y femenino, gerente, ta, etc. En el grupo 3, la palabra por sí sola no designa género, por eso necesitamos determinantes y adjetivos. Los conocemos como comunes, como ejemplos el pianista, la pianista, y en el diccionario aparece la palabra como tal, pianista, fisioterapeuta, chef, miembro, con la marca M y la marca F. Es decir, el pianista y la pianista, el chef y la chef, el miembro y la miembro. Por último, adición de modificador, conocidos como epicenos, que tienen un género único como el personaje o la persona, y el diccionario lo indica así: persona F, personaje M. Pasamos al segundo gran apartado: estrategias textuales de uso del lenguaje inclusivo. Vamos a dejar como apoyo lo que hablamos sobre la gramática y el diccionario y vamos a pasar a las estrategias textuales. Abordar la temática desde las expresiones referenciales. Empezamos. Analizar frases sueltas o párrafos aislados puede inducir a soluciones muy incompletas y a conclusiones erróneas.
No se debe proceder a la sustitución mecánica de un término por otro o por otra expresión, sino valorar el texto como un todo articulado. En la consideración del lenguaje inclusivo, debemos utilizar con mucho cuidado este recurso lingüístico para producir textos no redundantes y con las concordancias atinentes. Abordamos esta temática desde las expresiones referenciales en la construcción del texto, según lo plantean Casalmiglia y Tuzón y Figueras. Todos los textos utilizados en este apartado se han modificado por razones didácticas. Para el mantenimiento del referente, sabemos que hay procedimientos léxicos y morfológicos. Ahí tenemos la lista de los léxicos a los cuales nos vamos a referir. Repeticiones, sinónimos, elementos correferenciales y los morfológicos, referencia anafórica y elipsis. Dentro de los procedimientos léxicos tenemos repeticiones exactas o parciales. En este párrafo de ejemplo se trata de estudiante, joven, alumna y estudiantes. Es preciso recordar que no debemos abusar de este recurso porque caemos en un texto pobre en vocabulario. Sin embargo, cuando la primera mención está muy lejana de la segunda, cuando lo mencionamos la segunda vez, aquí puede repetirse para mantener el referente y evitar la oscuridad en el significado, en la interpretación. Ejemplo de un texto con lenguaje no inclusivo. Vamos a pasar a comparar los cambios en este texto. Aquí lo dejo completito con algunas frases marcadas. En el texto inicial, esto no siempre lo comprenden los historiadores tradicionales, pues estos historiadores piensan que la hacienda es el territorio propio de unos especialistas dedicados a acumular cifras y textos legales, sin preocupación alguna por las realidades de los humanos. Lo malo es que con esta segregación, los especialistas de Hacienda se sienten empujados a la investigación especializada de sus cosas, sin profundizar en su contexto político y económico. Y los investigadores de la política y la economía se privan de herramientas indispensables para comprender los problemas que investigan. Veamos. Tenemos comprende. Lo comprenden los historiadores tradicionales. A la derecha, usamos más lenguaje inclusivo, se comprende en la historia tradicional. ¿Y quiénes hacen la historia tradicional? Los historiadores y las historiadoras están incluidos al decir en la historia tradicional. Pues estos sí, historiadores piensan que la hacienda es el territorio propio de unos especialistas dedicados a acumular cifras. A la derecha se parte de que la investigación sobre la hacienda es el territorio propio de una especialidad dedicada a acumular cifras. Observen el cambio. Luego tenemos realidades de los humanos. Hacemos la acomodación, realidades humanas. En la segunda parte, los especialistas de Hacienda se sienten empujados a la investigación especializada de sus cosas. Los estudios sobre este campo se concentran en la propia disciplina. Los investigadores de la política y la economía, quienes analizan la política y la economía. Cambios realizados para incorporar el lenguaje inclusivo. Repeticiones con transformaciones gramaticales. Aquí tenemos estudiante y más abajo estudiantil. Entonces tenemos de sustantivo a adjetivo. Hay una transformación gramatical válida cuando tenemos que usar un sinónimo cercano para mantener la referencialidad, pero cuidado que puede conducir a textos con pobreza léxica. Sinónimos o cuasi sinónimos. Aquí se reemplaza por palabras, oraciones o sintagmas con un significado similar o en un campo semántico cercano. Por ejemplo, la estudiante
con una de las discípulas. No son sinónimos exactos, son palabras próximas, pero que ayudan a mantener el referente en este texto. Aquí hay un texto que vamos a trabajar, tiene 2 párrafos. Vamos al primero. En este párrafo de la izquierda tenemos actual, resaltado, laborales, nuevamente actual, actualmente, deben cumplir los profesionales, problema, las profesiones de académicos universitarios, problemática y al final el cumplimiento de la labor profesional de estos. A la derecha, no solo incluimos el lenguaje de respeto, sino que también hacemos cambios para mejorar la fluidez del párrafo y evitar las repeticiones molestas. Así que actual de la izquierda, en la derecha moderna. Vida actual, vida moderna. Mantenemos laborales. Actualmente lo mantenemos porque quitamos actual arriba. Los profesionales. Entonces, los diversos roles profesionales que actualmente se deben cumplir, hacemos adecuaciones en el verbo. Y luego tenemos las profesiones de académicos universitarios, la población académica universitaria. Para problemática, cambiamos por situación y abajo el cumplimiento de la labor profesional de estos lo cambiamos por su desempeño. Y podríamos decir el desempeño profesional. Segundo párrafo, tenemos problema, lo dejamos puesto que en el párrafo anterior lo sustituimos. Los académicos lo cambiamos por las personas académicas. Laborales, para no repetir con el anterior, cambiamos por de trabajo. Y los efectos negativos de este problema en la universidad, sus efectos negativos en la institución. Usamos ese posesivo como apoyo. Otras formas, si no queremos decir personas académicas o ya lo repetimos, el cuerpo académico, el personal académico. Un momento, aquí usamos población académica universitaria, entonces acá no usamos población para no repetir. 3, elementos correferenciales. Este es importante, se sustituyen las palabras por aquellas que aluden con otras formas al mismo referente. En el siguiente ejemplo se muestra un texto referido a Gabriel García Márquez. Borrando con su pluma la frontera entre lo mágico y lo real, el colombiano Gabriel García Márquez revolucionó las letras con historias de vida, de muerte y del más allá, que lo convirtieron en el escritor más famoso y querido de América Latina. El autor de 100 años de soledad se apagó el jueves a los 87 años, vencido por un cáncer en su casa de Ciudad de México, donde vivió la mitad de su vida. Su muerte cierra uno de los capítulos más ricos de la literatura latinoamericana. Inspirado en las historias que de niño escuchó contar a sus abuelos, García Márquez creó el universo paralelo de Macondo y lo pobló con personajes alucinantes, como mujeres que levitaban, hombres que regresan de la muerte y parejas que engendran bebés con colas de cerdo. El escritor de sonrisa fácil, espeso bigote y pelo rizado, cara del boom de la literatura latinoamericana de la década de 1960, el Nobel de Literatura de 1982, llevó el realismo mágico a la estatura universal. Miren cuántos elementos correferenciales. El colombiano, el escritor más famoso y querido, el autor de 100 años de soledad. Y en el tercer párrafo, para mantener el referente bien clarito, García Márquez. Repetimos la frase. Además, encontramos en el párrafo 2 y 3 dos verbos, vivió y pobló, donde el sujeto es elíptico. Siguiente texto tiene 2 párrafos, vamos a ver.
Arguedas tuvo la iniciativa de entrevistar a diversos grabadores y personajes del mundo artístico nacional. A la derecha mantenemos Arguedas, primera mención, tenemos que situar a nuestro público lector y cambiamos distintos grabadores por variedad de personajes del mundo nacional de las artes, porque a la izquierda, de todas maneras, usó personajes. Esta actividad Arguedas la realizó. En la derecha la realizó. Tenemos sujeto elíptico. Siguiente párrafo. Las filmaciones de Arguedas incluyen las opiniones de artistas del grabado y conceptos y comentarios de historiadores del arte. A la derecha, las opiniones de artistas de grabado y conceptos y comentarios de especialistas en historia del arte. Historiadores cambia por especialistas en historia. Arguedas, para no repetir, el escritor de este texto, el autor, y dice que todos estos protagonistas del medio artístico, a la izquierda, a la derecha, manifestado por la mayoría de protagonistas del medio artístico. Suprimimos el artículo en protagonistas, no decimos los, queda bien en el contexto y ya le dimos un giro inclusivo al párrafo. Otra propiedad de la que podemos echar mano son los hiperónimos e hipónimos, que ya conocemos. Artista, hiperónimo, hipónimos, pintor, pintora, poeta, músico, música, hiperónimo profesional, hipónimo doctor, doctora, arquitecto, arquitecta, etc. Detectemos algunas inadecuaciones. A la izquierda, las redes sociales, lo mantenemos a la derecha, primera mención. Los hombres a los seres humanos o a las personas. Estas redes, para no repetir del párrafo anterior, las redes sociales, pues estas redes, estas plataformas son de aparición relativamente reciente en el mundo de la informática, lo que implica que los jóvenes son los que han crecido, lo que implica que las generaciones más jóvenes son las que han crecido. Comparamos para los mayores. A la derecha, para las mayores, me refiero y mantengo el referente generaciones, para las generaciones mayores, para las mayores. Abajo, a la izquierda, pues estos crecieron junto a los radios de transistores y los televisores de perilla. A la derecha, ya manteniendo el referente generaciones, uso el femenino plural, estas, o bien estos grupos. Y al final, comúnmente se les llama los inmigrantes de la tecnología. A la derecha quitamos el artículo y ya queda mejorado el texto, inmigrantes de la tecnología. Texto inicial, las redes sociales más populares están diseñadas. No repetimos redes, los espacios digitales, hacemos la concordancia, muy importante porque cuando usamos lenguaje inclusivo tenemos que ver concordancias en el párrafo y que no se repita entre párrafos. Los espacios digitales diseñados para los jóvenes, para jóvenes en general, para jóvenes. Limitaciones de los adultos mayores, pues ya sabemos, de la persona adulta mayor. El 5, proformas léxicas. También se pueden reconocer como hiperónimos por su condición abarcadora y general. Se trata de palabras muy generales que pueden abarcar, que se pueden usar en lugar de otras más específicas. Algunas proformas son persona, persona, gente, personaje, sujeto, hecho, situación, cuestión, evento. Muy útiles cuando queremos ir amarrando las ideas de los textos. Inadecuaciones en el texto de la izquierda. Los vecinos, lo cambiamos por las familias. Las inundaciones afectaron a las familias del lugar. Estas inundaciones, esta situación, ¿ven la proforma? Los vecinos están muy preocupados, la población del lugar. Hacemos la concordancia, muy preocupada.
por estas inundaciones, recurrimos a la proforma por este hecho. Por el contrario, dice la izquierda, los municipios a la derecha en la municipalidad no se refieren al tema y así de una vez cambiamos inundaciones. Y cerramos con desconocen los daños que le hacen a estos vecinos, además de un problema de concordancia ahí en el ley. Y a la derecha, desconocen los daños causados a la gente, a las personas de este vecindario. Antónimos, tenemos asistentes y como antónimo que mantenga el sentido, inasistente o ausente. En el primer caso, realizamos la antonimia por medio de un prefijo. En el segundo, tenemos el término completamente diferente, ausente, con otra raíz. Empleado, con prefijo, desempleado. Sentidos figurados. Tenemos acá los diputados armados de palabras. A la derecha, la Asamblea Legislativa armada de palabras. El tortuguismo de los diputados, su tortuguismo. Bueno, si hablamos de la Asamblea Legislativa y que entorpece un asunto de la banca de desarrollo, su tortuguismo pues se refiere a diputados y diputadas. Denominaciones valorativas. Cuidar el uso de estos términos, inmigrante, afiliado a partidos de izquierda, a la derecha, indocumentado, comunista, personas sin conocimientos en algún tema en particular, analfabeta, persona conservadora, dinosaurio, retrógrada, médico, matasanos. Persona adulta mayor, anciano, anciana, persona de la tercera edad, ciudadano, ciudadana de oro, vieja, senil. Veamos más ejemplos. Las instituciones públicas se han propuesto para este año una mejora notable en cuanto a la preparación de sus funcionarios. A la derecha modificamos en cuanto a la preparación de su personal o bien en cuanto a su capital humano. A la izquierda, no se cuenta con suficientes expertos para conformar la comisión. No se cuenta con suficiente recurso humano experto para conformar la comisión. O bien, no se cuenta con suficiente personal experto para conformar la comisión. Por procedimientos gramaticales tenemos la referencia anafórica en primer lugar. Como sabemos, utiliza elementos que remiten a otros en el interior del mismo texto. Recordemos que son breves, conceptualmente vacíos, recuperan su significado contextualmente, nos permiten reducir la redundancia, pero su significado depende del contexto, por ello debe quedar claro a qué se refieren. Entre los recursos anafóricos tenemos los pronombres personales, relativos, demostrativos, posesivos, cuantificadores y las marcas verbales de persona. Revisemos este texto. Tenemos destacadas las palabras movilidad, personas. Movilidad se repite en esta movilidad. Hacia la derecha mantenemos de las personas, dejamos movilidad y sustituimos la segunda mención de movilidad por esto. Puede ser por lo anterior, por esta situación. Más abajo en el párrafo de la izquierda, las personas. Ya está arriba, no debemos repetirlo, entonces a la derecha lo modificamos con aquellas. Sabemos que se refiere a personas, femenino, plural. Y la última mención de personas a la izquierda, las personas que están asociadas, las sustituimos por quienes y para mantener ahí que ni masculino ni femenino no lo destacamos, decimos quienes se asocian directamente. Así pues queda abierto a hombre y mujer. Otro texto, muy interesante este,
En esta segunda etapa se desarrolló la fase cualitativa de la investigación, pues los dos tutores que mediaron el curso contestaron una encuesta con escalas, listas de cotejo y preguntas abiertas. Asimismo, se les aplicó una entrevista con preguntas abiertas. Además, la investigadora los observó mientras estos atendían sus grupos en el aula. Primer asunto. Los dos tutores son dos varones o ahí hay un hombre y una mujer. Aquí se nos dificulta un poco la solución, entonces vamos a plantear dos formas. Mantener los dos tutores a la derecha en el entendimiento de que son dos varones. El verbo en plural, contestaron, y luego mantenemos el les, se les aplicó una entrevista y además la investigadora los observó mientras atendían sus grupos. Quitamos el estos para no repetir. Ahora bien, si asumimos que hay un hombre y una mujer que son tutor y tutora, abajo proponemos una opción alternativa. En vez de los dos tutores, las dos personas tutoras, quienes mediaron el curso, quienes ejercieron la mediación del curso, cuidando que no esté repetido el quién en el párrafo o muy cercano en otro párrafo. Y en la segunda parte del párrafo, la investigadora los observó mientras atendían sus grupos. La investigadora les observó. Recurrimos al leísmo, así dejamos solapado hombre y mujer. Y la investigadora realizó la observación mientras atendían los grupos. Cambiamos la redacción. Enfocamos, la investigadora realizó la observación mientras atendían los grupos y sobreentendemos que se refiere a las personas anteriores. La elipsis, último recurso que vamos a abordar, se trata de una sustitución por cero. Recupera significado contextualmente, reduce la redundancia, su significado depende del contexto y muy interesante, evita repetir el sujeto, el cual queda marcado en la terminación verbal. Así entonces, en los ejemplos, nosotros pretendemos aportar nuestras habilidades a esa causa. Pretendemos aportar nuestras habilidades a esa causa. Elidimos el sujeto. Los autores plantean una hipótesis interesante. Teniendo el cuidado de que no haya otro referente plural que nos entorpezca la interpretación que deseamos de esta oración. Un ejemplo, Tomasello es el único referente acá en este párrafo 1 y en el 2. Tomasello se ha dedicado al estudio de estas conductas. En el renglón 2, sugiere, hay sujeto elidido, sugiere que la cooperación y la confianza. Y en el párrafo 2, añade que asimismo el desarrollo de algunas tendencias, etc. Así tenemos mención de Tomasello al inicio y dos verbos más conjugados en tercera singular referidos a Tomasello. Recomendaciones para cerrar. El lenguaje del respeto verbal atiende la comunicabilidad del texto, acepta el cambio, negocia los significados con una norma culta, no estática ni dogmática. Hace las adecuaciones pertinentes sin violentar la comunicabilidad del texto y colabora con sus potenciales lectoras y lectores en lo que Casani llama prosa de lector o lectora. Escribir para mi público lector. Paréntesis o barras para indicar la alternancia. Usarlas restringidamente. Se recomienda el uso de la barra y los paréntesis en encabezados de documentos dirigidos a una colectividad, como cuando se trata de circulares, convocatorias a reuniones, en anuncios donde se solicita una persona de uno u otro sexo, en situaciones en que resulta indispensable, pero no en el desarrollo de textos formales, fuera de estos o en textos académicos. Hay posturas que rechazan este uso, pues consideran que perpetúa la idea
de silencio y subordinación. Siguiente. Evitar la arroba en el habla culta en textos formales. No se recomienda el uso del símbolo arroba, ni la X, ni la E. Así tenemos esos tres casos. Los niños y las niñas, los niños y las niñas, les niñes. Y a la derecha una imagen, buenos días a todes, privilegiando el uso de todes y pues echando a la basura con X, con arroba y todas y todos. En el habla informal, como cuando usamos las redes sociales, el Instagram o el Facebook, cada persona decide hasta dónde usa la arroba o la X o la E. Es una decisión personal. En el habla informal, en la escritura informal, en los mensajes de WhatsApp, cuando son privados, cuando no están dirigidos formalmente, ahí las opciones se multiplican con estos usos. Personalmente, a mí me gusta la X y me gusta la arroba. Personalmente no he usado mucho les niñes. La coautora de la guía, en cambio, sí he visto que en Facebook ha utilizado algunas veces la E. Usar formas válidas para los dos sexos. Por ejemplo, en el saludo de una circular. Y aquí me perdonan porque la lista es larga. Estimado señor, estimada señora. Estimado señor y señora. Estimada señora y señor. Estimados señores y señoras. Estimadas señoras y señores. Dos cuestiones para resaltar. Hay unas en singular, hay unas en plural. En los cuatro últimos casos, acogemos la regla de que el adjetivo antepuesto, como es el caso de estimado, estimados, el adjetivo antepuesto concuerda con el primer sustantivo a su derecha, pero abarca el resto. Sin embargo, para mucha gente resulta raro una expresión como estimadas señoras y señores. Todavía cuesta, o estimada señora y señor. Usar un término de sentido colectivo en vez de los ciudadanos, la ciudadanía. En vez de los trabajadores, mejor el personal de la fábrica. En vez de los asambleístas aprobaron el acta, la asamblea aprobó el acta. Los dirigentes lo cambiamos por el liderazgo del grupo, del partido, del equipo. Los asesores lo cambiamos por las asesorías o la asesoría, por cuanto una asesoría puede tener dos personas a cargo. Documentos para los docentes. Enfatizamos, los docentes y las docentes, con cuidado el desdoblamiento. Una frase general, el personal docente. Por último, documentos para los y las docentes. No se considera una construcción adecuada en textos académicos, toda vez que con frecuencia conduce a esperpentos lingüísticos, y en este caso es peor el remedio que la enfermedad, como cuando dicen los señores rectores y rectoras. Señor tiene señora. Candidatos a rector A, con arroba, con barra, perdón, tampoco. Los y las profesores. Los y las, pensemos en otra con O. Los y las alumnos. Los y las médicos. Pretenden que con el uso de los y las seguido del masculino en plural se está logrando la inclusividad, pero aquí sí hay un esperpento lingüístico, una discordancia, pues que no es buena. Recordemos que existen otras opciones, como decir, por ejemplo, los estudiantes de ambos sexos, conserjes de uno u otro sexo, los miembros, tanto hombres como mujeres, independientemente de su sexo,
A los policías se les capacita en defensa personal. Hay otros recursos en el idioma que la misma gramática menciona, como aportamos en la primera parte de esta presentación, y que nos permiten aclarar la frase en caso de que consideremos que no es inclusiva. Así que no necesitamos en realidad recurrir a los y las y al abuso de la barra o de los paréntesis en medio de los párrafos. Cambiar la forma de redacción de una frase implica modificar el lugar del sujeto o los verbos y su conjugación. Esos nunca colaboran, ese grupo nunca colabora. Los hablantes del francés, en quienes utilizan el francés como segunda lengua. El salto semántico debemos evitarlo, lo mencionábamos arriba, como en los costarricenses se vanaglorian de tener familias unidas y también de ser fieles a sus mujeres. Vengo hablando de los costarricenses, pienso que se refiere al genérico y ¡plin! Caigo en mujeres. Así que mejor la población costarricense se vanagloria de tener familias unidas y ser fieles a sus parejas. Así las mujeres quedamos incluidas como fieles también. Estimado tarjetaviente, lo invitamos a la próxima asamblea. Serán descuentos para los tarjetavientes y sus esposas. Aquí me quedé pensando, pues solo los hombres son tarjetavientes. A la derecha, estimable clientela, le invitamos a la próxima asamblea. Se harán descuentos tanto para tarjetavientes, quito el los, como para sus cónyuges o sus parejas. No inclusivos. En uso de mis atribuciones como secretaria de la asociación, lo convoco. Lo cambiamos por le convoco. Criticado pero útil. Recurro al leísmo. En el segundo, el objetivo consiste en trabajar las percepciones de estudiantes sobre una buena nutrición para favorecerlos con un estilo de vida saludable. Para favorecer o favorecerles con un estilo de vida saludable. Aquí sería favorecer un estilo de vida saludable o favorecerles con un estilo de vida saludable. Disculpe por el error aquí en el acomodo de la preposición. Cambiar palabras con género masculino por otras con sentido similar. Se esmeró en atenciones para los otros, para las otras personas. Muchos coinciden con sus dudas, muchas personas coinciden, la mayoría coincide. El pronombre quién nos permite evitar el aquellos, los cuales, veamos acá, aquellos que se oponen. A la derecha, quienes se oponen. El documento señala que los participantes en el taller recibieron un certificado de aprovechamiento. Los participantes lo cambiamos por quienes participaron, las personas participantes. El mismo que nos da tanta guerra. La educación debe responder a las necesidades del niño y al desarrollo del mismo. Necesidades de la niñez y desarrollo de esta. La quema afectó profundamente el bosque y a los habitantes del mismo. Recurramos nuevamente al posesivo, a sus habitantes. En el grupo venía el cantante Pablo Milanés, mismo que fue recibido con gran entusiasmo. En el grupo venía el cantante Pablo Milanés, quien fue recibido. Aquí vemos que esto nos sirve no solo para la inclusividad, sino también para evitar el abuso de este uso del término mismo y sus variantes. El género traspasa todo el texto. Recordamos, en esta versión de escritura respetuosa se trata de un proceso gradual. La decisión de optar por el uso de un lenguaje respetuoso que visibilice a las mujeres resulta en algunos casos compleja, pues afecta todas estas conexiones que permiten la construcción de mensajes coherentes y cohesionados. No solo el léxico, no solo la morfología, afecta el texto, afecta todo el documento. La precaución debe prevalecer. Casani llama la atención sobre el hecho de que radicalizar esta tendencia de respeto verbal puede llevar al esperpento lingüístico. Me encanta el término esperpento lingüístico.
y hace hincapié en que el sentido común debe prevalecer por encima del extremismo lingüístico. No queremos esperpentos lingüísticos en la escritura. Así que procuremos que no sea peor el remedio que la enfermedad. Seguido, lo recomendable es buscar propuestas mesuradas que no atenten contra las reglas más profundas del español, pero que permitan la incorporación del cambio. Solo así podremos alcanzar soluciones permanentes en esta problemática. Veamos unos ejemplos breves. Los agentes forestales estudiarán el tamaño real de esta nueva población con el fin de averiguar la viabilidad de la misma. A la derecha hacemos el cambio por la viabilidad de esta. La literatura infantil debe ser capaz de entretener y educar al mismo tiempo. Seguirá la misma estrategia que han usado durante toda su gestión gubernamental. Están adecuadamente empleadas ambas formas de mismo. Así que el asunto con mismo, además de ser tan útil en el uso del lenguaje inclusivo, es que lo utilizamos con este valor adjetivo o como en apoyo en frases como yo misma lo hice, la profesora misma me llamó, y ahí estaría de manera enfática y no hay problema. En el último ejemplo, el instituto ha informado de la emisión de su dictamen sobre el anteproyecto de ley por el que se suspende el funcionamiento del mismo. Así entonces, modificamos a la derecha el anteproyecto de ley por el que se suspende su funcionamiento. Si no hay ningún masculino o ningún femenino ahí atravesado, no queda duda de que el posesivo su se refiere a funcionamiento. Así que de esta manera, arriba damos la opción, la viabilidad de esta, y abajo su funcionamiento. Vamos a estar alternando con estos recursos para evitar caer en la monotonía de expresiones, en la repetición. Este año llegaremos a 2 millones de votantes, pero casi el 50% de los mismos están dudosos sobre a cuál partido apoyar. Este año llegaremos a 2 millones de votantes, pero casi el 50% tienen dudas sobre a cuál partido apoyar. Aquí hay una regla de concordancia entre el núcleo del sujeto, 50, que como sustantivo está en singular, con el verbo tiene, pero muchas veces quebrantamos esta regla para atender al significado, dado que se refiere a una pluralidad de personas. Así que no es raro encontrar el 50% tienen dudas. Sus ideas reformistas solo cambian de posición, pero son las mismas. Adecuadamente usado, no hay problema. La ley sobre contratación pública establece un sistema de sanciones a fin de asegurar la vigencia de los principios rectores de la misma. A la derecha, hacemos la modificación. Establece un sistema de sanciones a fin de asegurar la vigencia de los principios rectores de esta o bien de sus principios rectores. Las partes suscribieron el contrato y el anexo del mismo. A la derecha suscribieron el contrato y su anexo o el anexo de este. Estamos con ejemplos aislados, pero no hay que olvidar cuando nos enfrentamos a un texto compuesto por varios párrafos, alternar estos usos para lograr un equilibrio en la expresión. Las partes suscribieron muy bien. Tenés los mismos ojos que tu madre. Tenés los mismos ojos que tu madre. No hay problema. Después de detener a los dos asaltantes, se llevaron a los mismos a la comisaría. A la derecha, quitamos mismos y la frase quedó bien. Desde el lenguaje inclusivo, sobreentendiendo que los dos asaltantes son varones. Habría que hacer otra modificación desde la base
si se trata de un hombre y de una mujer. Informó que hay voluntad de diálogo con la empresa Lajum, pero advirtió que el mismo no debe estar supeditado al peligro que puede surgir. Pero advirtió, decimos a la derecha, que este no debe estar supeditado al peligro que puede surgir. Aquí esta es la mejor forma de evitar este uso de mismo. Solicitó autorización a la Junta Monetaria para proceder a la disolución de la sociedad financiera, en virtud de que la misma presentaba el 86% de la cartera de préstamos ficticia. A la derecha, en virtud de que presentaba el 86% de la cartera de préstamos ficticios, recurrimos a la elipsis del sujeto que queda sobreentendido en el contexto, o bien colocamos esta presentaba. Cuando necesitamos claridad, usamos perfectamente la forma esta sin repetir. Revisemos otros textos. Mediante técnicas microbiológicas y moleculares, los investigadores analizan la diversidad de agentes bacterianos, virales, fúngicos y parasitarios, así como las respuestas inmunológicas del hospedador. Mediante técnicas microbiológicas y moleculares, pasamos a las opciones. Quienes investigan, analizan. Las personas investigadoras analizan. Se analizan la diversidad de agentes bacterianos, etc. En el caso del hospedador, como aquí no tenemos contexto, no podemos dilucidar de qué o quién se trata. En el siguiente ejemplo, el conocimiento generado por los investigadores e investigadoras contribuye al diseño de estrategias de prevención, diagnóstico y control de enfermedades, fortaleciendo la sanidad animal y la seguridad alimentaria. Bueno, aquí me ubico en sanidad animal. A la derecha, dejamos el conocimiento generado. Queda sobreentendido por el contexto del texto que se trata de personas que investigan. Asimismo, ese gerundio que estorba ahí, fortaleciendo, lo podemos sustituir por se fortalecen y añadir un conector bonito, que nos guste, elegante, de esta forma o algún otro. Es importante acá enfatizar que en el ejemplo de la izquierda, el primero, los investigadores, no tiene lenguaje inclusivo, está en masculino genérico, pero el segundo, lo generado por los investigadores e investigadoras, también nos permite sustituirlo por el conocimiento generado para evitar el desdoblamiento. Que recuerden que debemos mantenerlo a raya, no usarlo con exageración y también recurrir a las frases aclarativas o restrictivas. Este es grande. El desarrollo de las competencias profesionales en los estudiantes requiere la integración de conocimientos teóricos y prácticos. Los mismos permiten una comprensión más profunda de los fenómenos abordados. Asimismo, la aplicación de metodologías activas favorece la participación de los alumnos, siendo las mismas un factor clave para mejorar el aprendizaje significativo. Los resultados obtenidos evidencian que las estrategias implementadas contribuyen al fortalecimiento de habilidades cognitivas y sociales, las mismas que se reflejan en el desempeño académico, viéndose enriquecido de esta manera el proceso formativo por la interacción entre profesores y alumnos, siendo los mismos protagonistas del cambio educativo. Con mucha frecuencia, sobre todo en trabajos finales de graduación, a veces por falta de apoyo de la persona tutora, de la persona que dirige, a veces por la premura de tiempo y hasta por la falta de práctica en la escritura,
por parte de personas que llegan a una licenciatura o a una maestría sin mucha experiencia en redactar documentos de este tipo. A raíz de eso, encontramos párrafos increíbles como estos. Y en ellos tenemos el mantenimiento del referente, los estudiantes, repetido en alumnos y abajo otra vez alumnos. Se usó los mismos, las mismas, otra vez las mismas, aparte de los gerundios y el lenguaje no inclusivo. En la derecha vamos a enfatizar las competencias profesionales en el estudiantado. Requiere la integración de conocimientos teóricos y prácticos, quitamos los mismos, cambiamos por una subordinación que permiten una comprensión más profunda de los fenómenos abordados. Asimismo, la aplicación de metodologías activas favorece la participación de estas personas, de este grupo etario, y si no tenemos duda en el contexto, podemos utilizar su participación, refiriéndonos al estudiantado. Siendo las mismas un factor clave, palabras que sobran, quitamos y dejamos solamente factor clave para mejorar el aprendizaje significativo. Los resultados obtenidos evidencian que las estrategias implementadas contribuyen al fortalecimiento de habilidades cognitivas y sociales. Quitamos también, podamos, como dicen algunas personas, que se reflejan en el desempeño académico. Se enriquece. Mantenemos este tipo de redacción con este abordaje de estructura. Se enriquece de esta manera el proceso formativo por la interacción entre docentes. ¿Cuál es la diferencia entre profesores y docentes? Sabemos que profesores tiene la variación genérica en profesora, profesoras, mientras que docentes lo llamamos común en cuanto al género, es decir, que requiere más bien de determinantes y adjetivos para especificar. Usamos este colectivo estudiantado que está repetido arriba. Vamos a ver si por la extensión del párrafo no queda molesto. Este último es el protagonista del cambio educativo. Esta reiteración de estudiantado debemos valorarla en la página, en el resto de párrafos cercanos, a fin de, si necesitamos mantener aquí el referente, pues evitarlo en párrafos que estén adyacentes. La investigación científica constituye un proceso sistemático orientado a la producción de un conocimiento, mismo que se fundamenta en la observación y el análisis de datos. En el contexto educativo, la implementación de estrategias pedagógicas innovadoras permite mejorar los resultados del aprendizaje, siendo las mismas un recurso fundamental para el desarrollo de competencias. Los docentes deben diseñar actividades didácticas pertinentes, mismas que deben responder a las necesidades del estudiantado. De igual manera, la evaluación continua del proceso formativo facilita la identificación de fortalezas y debilidades, contribuyendo a la toma de decisiones académicas. A la derecha, en el tercer renglón, este mismo que lo sustituimos, dejamos solo que, más bien eliminamos el mismo. Más abajo, siendo las mismas un recurso fundamental, por lo cual constituyen un recurso fundamental. El referente está cerca, las estrategias pedagógicas innovadoras. No hay ninguna información que nos cause ambigüedad, así que decimos por lo cual constituyen. En un color oscuro, que aquí veo como morado, destacamos los docentes deben diseñar actividades didácticas pertinentes. Así que lo sustituimos, le damos un poco de vuelta a la redacción. En el proceso de enseñanza y aprendizaje se deben diseñar actividades didácticas. Pues, ¿quiénes?
los docentes, las docentes. Luego, pertinentes, mismas que deben responder a las necesidades del estudiantado, pues básicamente con pertinentes a las necesidades del estudiantado, pues queda sobreentendido que respondan precisamente a estas necesidades. Podamos un poquito la prosa. De igual manera, la evaluación continua del proyecto facilita la identificación contribuyendo. Entonces, cambiamos la redacción, eliminamos el gerundio, añadimos un conector que nos amarre las ideas. Con ello, se contribuye. Bien, vamos a comparar. El análisis de las dinámicas sociales contemporáneas, requiere considerar las experiencias de los hombres y las mujeres, así como las condiciones de vida de los distintos grupos sociales. En este sentido, las investigadoras y los investigadores examinan cómo las estructuras de poder influyen en las oportunidades de los ciudadanos y las ciudadanas, especialmente en contextos de desigualdad. Asimismo, la participación de los actores y las actoras sociales resulta fundamental para comprender, etc. Bien, este párrafo tiene desdoblamiento. Cansado de leer, un poquito difícil de procesar, y resulta que habíamos hablado de que en el lenguaje inclusivo debemos procurar mesura, no abusarnos de ningún recurso, hacer un balance adecuado entre ellos más bien. Así que, aunque tiene desdoblamiento, que es lenguaje inclusivo, en este caso, a la derecha vamos a sustituir de los hombres y las mujeres por las personas. Las investigadoras y los investigadores, dos opciones. Quienes investigan, manteniendo claramente el sentido enfatizado en las personas investigadoras, o en el producto. Las investigaciones se examinan cómo las estructuras de poder influyen en las oportunidades de la ciudadanía. Habíamos revisado con anterioridad que ciudadanía en el diccionario de la lengua española tiene una acepción que precisamente se refiere a las personas. Así que no hay ningún problema para utilizarlo aquí en ese sentido. En cuanto a actores y actoras sociales, pues como sabemos no tiene que ver con actor-actriz en esa oposición, sino más bien en la de grupos o individuos que participan de alguna manera en la dinámica social. Así que entonces, lo voy a decir con mucha honestidad, disimulamos el hecho de que esos actores sociales puedan incluir personas humanas, permítame la redundancia, y vamos a usar este plural de actores sociales, dado que con el contexto que tenemos podría referirse a grupos sociales o a hombres y mujeres. Comparemos. El análisis de los resultados experimentales permitió a los investigadores e investigadoras identificar patrones. A la derecha podemos observar que eliminamos a los investigadores e investigadoras. Si esta es quizás la primera mención en unas conclusiones o en un análisis de datos y queremos enfatizar la presencia de hombres y mujeres en el equipo investigador, pues mantenemos el desdoblamiento, pero evitamos el exceso en el párrafo. Mismos que evidencian una relación significativa. A la derecha, los cuales evidencian. Utilizamos la subordinación adjetiva o relativa, con la cual debemos tener cuidado para que el párrafo no se sobrecargue. La metodología aplicada se basó en protocolos estandarizados, siendo esenciales para garantizar la reproducibilidad del estudio. Así que quitamos el gerundio. Muchas veces esta es la solución más práctica, sencilla y viable. Esenciales. Dejamos solamente esenciales. Mismos que
y entonces a la derecha quitamos mismos y dejamos que. Aquí viene una cuestión. Tenemos dos subordinaciones adjetivas, así que en el ejemplo resuelto que acabamos de leer, tenemos los cuales arriba y abajo el uso de qué, para no repetir. Pero bien podríamos darles vuelta cuidando el contexto anterior y posterior y decir más bien que evidencian arriba y al final las cuales confirmaron. Comparemos. La diversidad cultural en Costa Rica se refleja en múltiples ámbitos de la vida nacional. En primer lugar, los afrocaribeños y las afrocaribeñas han aportado ritmos musicales como el calipso y sabores únicos en la gastronomía. Además, los y las indígenas mantienen vivas sus lenguas y tradiciones y ellos transmiten conocimientos ancestrales sobre la naturaleza. También la migración de los nicaragüenses ha enriquecido las celebraciones religiosas y la cocina con platillos como los nacatamales. Por último, los asiáticos han introducido festivales como el Año Nuevo Chino, que hoy forman parte del calendario cultural. ¿Qué tenemos acá? Desdoblamiento, los afrocaribeños y las afrocaribeñas, uso de los y las coordinados, los y las indígenas, que no se recomienda en la escritura de textos formales. El genérico, ellos, otra vez el plural, genérico, los nicaragüenses y los asiáticos. Así que es un texto que intenta dar lenguaje inclusivo a la derecha. Para mantener congruencia en la redacción, vamos a sustituir los afrocaribeños y las afrocaribeñas por las comunidades afrocaribeñas, los y las indígenas por los pueblos indígenas. Ellos transmiten, como está el referente cerca, indígenas, quitamos ese sujeto y dejamos transmiten. La migración de los nicaragüenses, directamente decimos la migración nicaragüense. Y al final, los asiáticos los sustituimos por las comunidades asiáticas. Tenemos comunidades arriba y al final del párrafo, pueblos en medio. Podría ser que por contexto necesitemos sustituir comunidades por algún otro sinónimo relativo a grupos humanos. Bien, un comentario con los y las indígenas. Estructuralmente, la palabra indígenas está en plural. Tiene este género que precisa de determinantes y adjetivos que hemos conocido como común. Por tanto, los y las no afectan esa estructura en el sentido de que son los indígenas y las indígenas, pero como serie coordinada de dos artículos no es adecuada en español en textos formales. Más adelante tenemos otro ejemplo relacionado. En el texto que sigue, relacionado con el anterior, decimos, la interculturalidad aporta múltiples beneficios a la sociedad contemporánea. Por una parte, promueve el respeto y la tolerancia entre los hombres de distintas culturas, lo cual reduce la discriminación. Asimismo, enriquece la educación al integrar saberes de los indígenas, los afrodescendientes y los migrantes en los programas escolares. Además, fortalece la creatividad y la innovación, por cuanto la diversidad de perspectivas permite nuevas formas de pensar y resolver problemas. Finalmente, la interculturalidad impulsa la cohesión social al fomentar espacios de diálogo y participación donde todos son escuchados. A la derecha, sustituimos hombres por personas. En vez de saberes de los indígenas, dejamos saberes indígenas. En vez de los afrodescendientes y los migrantes, dejamos afrodescendientes y de migrantes para no dejar ahí una estructura extraña de saberes migrantes. La interculturalidad es el referente sujeto de la parte superior. Si no deseamos repetirla, y aquí no hay ninguna
palabra o frase que nos dé ambigüedad, la eliminamos. Recurrimos al mecanismo de elisión y dejamos solamente impulsa. En vez de todos son escuchados y para no repetir personas, vamos a dejar todas las voces son escuchadas. Y así, con respecto a personas, ahí en rojo arriba, también es posible que en el contexto digamos, promueve el respeto y la tolerancia entre personas de distintas culturas. Entonces, promueve el respeto y la tolerancia entre distintas culturas. Aliviamos mucho mejor el asunto de repetir personas. Comparemos. En el presente proceso se analizaron los hechos y las pruebas aportadas por las partes, lo que permitió determinar la existencia de responsabilidad. La normativa aplicable establece obligaciones específicas para los sujetos involucrados, siendo las mismas de cumplimiento obligatorio. Los y las miembros del tribunal valoraron los argumentos presentados en audiencia, mismos que fueron considerados relevantes para la resolución del caso. En consecuencia, se dictó la sentencia correspondiente, misma que garantiza la protección de los derechos fundamentales de los involucrados. En la forma que damos a la derecha, quitamos algunos renglones que están bien en cuanto a redacción y empezamos con la normativa aplicable establece las obligaciones específicas para las personas involucradas. Quitamos siendo las mismas de cumplimiento obligatorio, porque si decimos obligaciones específicas, su cumplimiento es obligatorio. En realidad no necesitamos repetir. Los y las miembros del tribunal, similar a los y las indígenas. Los sustituimos por el tribunal. Mismos que fueron considerados, dejamos solo considerados. Misma que garantiza, dejamos solo que garantiza. Y de los involucrados, dejamos de las partes, que se repite con el inicio del párrafo. Texto base, texto modificado. La investigación constituye un proceso fundamental para la generación de conocimiento y la comprensión de la realidad, ya que permite analizar fenómenos, formular hipótesis y producir evidencia científica. A través de la investigación, los investigadores pueden identificar problemas, proponer soluciones y contribuir al desarrollo social, económico y tecnológico. Además, la investigación fortalece el pensamiento crítico y la toma de decisiones informadas, resultando esencial para el avance de las disciplinas científicas y para la transformación de las sociedades contemporáneas. La frase que aquí se aprecia destacada en rojo, a través de la investigación, los investigadores, la vamos a sustituir por quienes participan en este proceso, porque estamos hablando de la investigación y la investigación es un proceso. De esta manera, proceso es un hiperónimo muy útil en este contexto. Además, la investigación fortalece. A la derecha, la suprimimos porque se sobreentiende en el contexto que estamos hablando de que es un proceso fundamental y fortalece. Resultando, lo cual resulta. Bien, en la frase quienes participan en este proceso, también podemos utilizar, enfatizamos, a través de este proceso se pueden identificar problemas, proponer soluciones, etc. Comparemos. Desde la sociología de la música se analiza el papel de las prácticas musicales en la construcción de identidades y las relaciones sociales, así como su influencia en los procesos culturales contemporáneos. En este contexto, los y las músicos, así como los oyentes, participan en la producción y circulación de significados que contribuyen a la acumulación de capital simbólico dentro de los distintos campos culturales. Cabe destacar que el trabajo de los investigadores y las investigadoras permite comprender cómo la música funciona como un recurso de legitimación social mediante el cual ciertos estilos, géneros y trayectorias artísticas adquieren reconocimiento y prestigio en diversos grupos y contextos históricos.
Primeramente, retomamos los y las músicos. A diferencia de los y las indígenas, aquí definitivamente hay un esperpento lingüístico. Los y las músicos. O sea, si lo desdoblamos, los músicos y las músicos. Es decir, músico es una palabra que forma su femenino por moción. La música, de esta manera, los y las músicos, ni siquiera en el lenguaje inclusivo, es una construcción posible. Lo sustituimos a la derecha por las personas profesionales de la música o las personas especialistas en música. Los oyentes, el público, las audiencias y abajo nuevamente los investigadores y las investigadoras. Los quitamos y decimos, el trabajo de investigación permite comprender cómo la música funciona. El género traspasa todo el texto, como hemos podido revisar en algunos párrafos. Si vamos al texto completo, debemos no solo hacer las adecuaciones del lenguaje inclusivo en un párrafo, sino constantemente estar viendo cómo eso afecta los párrafos adyacentes y el escrito. Es lo mismo que sucede cuando sustituimos por sinónimos o cuando queremos evitar el uso del mismo y recurrimos a la subordinación o al uso de la forma este. Así que siempre es un proceso que se debe coordinar con el resto del documento, por lo menos de los párrafos adyacentes y de la página como un todo. En esta versión de escritura respetuosa se trata de un proceso gradual. La decisión de optar por el uso de un lenguaje respetuoso que visibilice a las mujeres resulta, en algunos casos, compleja y para muchas personas muy compleja, pues tienen resistencia a la escritura en general. En el lenguaje respetuoso afecta todas estas conexiones que permiten la construcción de mensajes coherentes y cohesionados. La precaución debe prevalecer. Casani llama la atención sobre el hecho de que radicalizar esta tendencia de respeto verbal puede llevar al esperpento lingüístico, frase que entre paréntesis me encanta. Me la imagino como un espantapájaros lingüístico y hace hincapié en que el sentido común debe prevalecer por encima del extremismo lingüístico. Brevemente hemos revisado algunos párrafos que ya incorporan el lenguaje inclusivo, pero que todavía necesitan más trabajo de reelaboración. Lo recomendable es no buscar, es buscar propuestas mesuradas que no atenten contra las reglas más profundas del español, pero que permitan la incorporación del cambio. Solo así podremos alcanzar soluciones permanentes en esta problemática. Finalmente, en cuanto a la incorporación del lenguaje inclusivo en secundaria, en el trabajo de aula hay que cuidar la mediación pedagógica. Debe llevarse a cabo, insistimos, de modo gradual. No damos un embutido de lenguaje inclusivo ni un recetario de mecanismos textuales de lenguaje inclusivo, las variaciones en el género en el lenguaje inclusivo, el uso del diccionario en el lenguaje inclusivo, sino que vamos procurando dentro de cada temática ir incorporando ejemplos, repetirlos de alguna manera en el trabajo de aula para que se fijen en el conocimiento estudiantil. Hay que aprovechar las distintas situaciones de aprendizaje a través del año escolar, no a través de febrero, marzo y abril y ya en mayo salí del lenguaje inclusivo, porque ese recetario queda ahí guardado en un rincón y lo olvidamos. Hay que estar constantemente partiendo de lo que nuestro estudiantado sabe e ir incorporando aspectos nuevos.
partir del conocimiento previo, repasar, retomar y dar el conocimiento nuevo. Partimos del viejo, repasamos y damos el conocimiento nuevo. Volvemos a repasar. Es un constante ir y venir con las antenitas puestas para detectar cualquier problema en el aula. Y así vamos a distribuir el lenguaje inclusivo como parte de la gramática cuando vemos el género, por ejemplo, el léxico, cuando vemos sinónimos que resulten más inclusivos, antónimos, cuando vemos cuasi sinónimos. En la gramática también las expresiones referenciales, no solo estudiarlas en el sentido general, sino también aprovecharlas para la incorporación del lenguaje inclusivo. La ortografía, con el asunto de la famosa arroba y la X y la barra. La producción textual definitivamente se incorpora. Nos devolvemos y revisamos. Primero, planificamos nuestro esquema y es muy difícil que en nuestra redacción, cuando vamos ahí desarrollando las ideas, estemos al mismo tiempo pendientes de aplicar el lenguaje inclusivo. Muchas veces debemos terminar una parte del escrito o por lo menos un borrador y devolvernos a esa revisión. Por eso el proceso de escritura es precisamente un proceso, porque vamos a ir de la planificación a la textualización y a la revisión y nos devolvemos, corregimos, hacemos cambios permanentemente. Se recomienda enfatizar la norma culta en textos formales, así como el uso mesurado de los diferentes aspectos del lenguaje inclusivo, sin detrimento, eso sí, de las preferencias personales. Por ejemplo, en cuanto al uso del desdoblamiento y de recursos como la arroba. Los textos informales los dejamos para que la persona tome su decisión de cómo escribe un correo electrónico a una amistad, de cómo escribe un comentario en un periódico en internet, de cómo anota un comentario o comparte una información en Instagram. Eso lo dejamos. Nos enfocamos en el texto académico y más bien en estos textos informales podemos ayudar a que la estructura de una vez se fije con un uso de la norma culta cuidado, con una redacción esmerada, que de por sí redunda en otras áreas del desempeño humano. Definitivamente, recuerden que no estamos de acuerdo en los textos formales académicos en usos de arroba, de la X, de las barras inclinadas. ¿Qué me falta? La E. En cuanto a la barra inclinada y el desdoblamiento, recuerden que la gramática recomienda o permite o por lo menos acepta que en los encabezados de circulares se empleen y el desdoblamiento se restringe a casos donde haya ambigüedad o se quiera aclarar o restringir su significado. Espero haber compartido con ustedes, espero que les resulte útil. Me da mucho gusto estar en este espacio y voy a cerrar con nuestra lengua es la manifestación de nuestra estructura ideológica, de nuestra forma de entender y sentir el mundo. Así que cada persona tiene derecho de tener su visión de mundo, de sentir el mundo y de interpretar la realidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por cada una de las ideas brindadas y desarrolladas. Apreciamos profundamente los aportes compartidos, los cuales enriquecen este espacio formativo y se encuentran en consonancia tanto con el enfoque del programa de español vigente, así como los aprendizajes de escritura que se localizan en este. Agradecemos de manera atenta a las personas docentes que participaron y se conectaron a este webinario. Es un requisito indispensable para que el IDP o Ladislao Gámez Solano pueda generar el certificado digital de asistencia en toda actividad formativa que se realice durante la formación permanente de febrero 2026,
Que cada persona funcionaria complete mediante el enlace que se le proporcionará el registro de asistencia y evaluación. Asimismo, le informamos que la grabación de esta actividad quedará disponible en el canal oficial de YouTube del IDP. Les invitamos a consultar el sitio web de formación permanente febrero 2026, donde podrán encontrar información sobre la oferta de capacitación vigente. En el chat se está compartiendo el enlace. De esta manera, damos por concluida la presente actividad. Reiteramos nuestro compromiso por su participación y les deseamos un excelente día.